What is love? Baby, don't hurt me no more. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Seis y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Bueno, rememorando de los 80, los 90, y hay una diferencia clara. Y es que los adolescentes y los jóvenes de los 80 formaban parte de la llamada generación X, el baby boom español, mientras que después venían los millennials. Sí, no han oído nunca hablar del término millennial, son los nativos digitales. Son los jóvenes de hoy en día, entre 20 y 30 años, que son incapaces de concentrar su atención en una sola pantalla. La televisión se combina con las redes sociales, es dificilísimo reclamar su atención y los publicistas se vuelven medio locos intentando saber qué es lo que les gusta a estos chicos. Para que nos hablen más de los millennials y nos diferenciemos una generación de otra, tenemos a dos invitados. De un lado, Lorenzo Abadía, sociólogo, empresario, consultor, inversor, ha sido profesor asociado al Departamento de Sociología de la Universidad de Zaragoza y autor de Mando a Distancia, un libro en el que explicaba que la democracia podía alcanzar su máxima expresión cuando todos estuviéramos convenientemente digitalizados. Buenas tardes, Lorenzo. Hola, buenas tardes, Alejandro. Y te saludo doblemente porque como, digamos, miembro de la generación X, has tenido que hacer esa travesía del desierto entre no ser un niño que creciera con determinados instrumentos y luego ser un gran defensor de lo que ellos nos traen. Exacto. Nosotros hemos atravesado por una transición, en realidad, ¿no? Igual que ha ocurrido con la política, que pasamos de una dictadura a lo que tenemos en este momento, que también habría que definir en todo caso. Como generación nos ha ocurrido lo mismo. Nosotros vivimos y nacimos y nos desarrollamos, nos educaron en una enseñanza que hoy podría considerarse perfectamente clásica, ¿no? Y si acaso moderna. Pero claro, el paso que hemos tenido que experimentar, porque a veces ha sido que disfrutar duro, y otras veces incluso que sufrir, ¿no? Al final es que experimentar ha sido un paso hacia la posmodernidad. Y una cuestión, éramos quizá una generación, digo, los hijos del baby boom, podríamos decir los que oscilan entre 38 y 48 años o 40 y 50, una generación más cohesionada, más fácil como target, dado que todos vimos la misma televisión, los mismos programas, los recuerdos remiten incluso a las mismas canciones, a una oferta mucho menor. ¿Crees que es un perfil muy claro y ahora se desdibuja, o que cada quinta acaba teniendo al final sus emblemas? Pues quizá para algunas cuestiones hemos sido más fáciles y como target, como tú decías, y sin embargo para otras cuestiones yo creo que hemos sido más difíciles, porque el hecho de que haya mucha oferta publicitaria, mucha oferta en cuanto a medios, de capacidad de expresión, etcétera, no hace a los hombres más libres. La libertad se encuentra, la de expresión ha de encontrar una libertad previa, que es la de conciencia. Y a nosotros me parece que nos enseñaron mejor a pensar que a los de ahora. El criterio de búsqueda, lo que luego aplicado a Google es el criterio, el término. Ahora hay mucha información y a lo mejor falta la palabra clave para dar con ella. Pero tenemos a una exponente de esta generación de los millennials, se llama Raquel Campo, es editora en Puro Marketing. Es el diario digital líder de marketing, publicidad y social media en español. Buenas tardes, Raquel. Hola, buenas tardes. Yo hace cosa de una semana leí un artículo sobre los millennials, me llamó muchísimo la atención, venía firmado por ti. De alguna manera, al estar en el mundo de las tendencias en general, pues recogías un poco cómo es esa generación. Danos unas pinceladas para que nos situemos y se sitúe todo el que nos escucha. ¿Quiénes sois los millennials? Bueno, pues los millennials es el grupo de edad que está justo después de la generación X, o los baby boomers, como tú decías. Somos gente entre 18, 30, 33 años, nacidos entre 1980 y los primeros años de la década de los 90. Y bueno, es una generación altamente tecnológica. Podríamos incluso decir que
la generación de los millennials son los primeros nativos digitales. Y es una generación que tiene pues unos valores bastante diferentes en algunas cosas. A eso vamos. a los de ¿Dónde la generación crees tú anterior. que radica la diferencia? ¿Por qué hay un quiebro entre unos y otros? Cuando a lo mejor en algunos casos hay poca diferencia de edad. Pero parece que hay un cambio de percepción de todo. ¿Dónde señalarías tú ese punto de inflexión? Pues es un poco la diferencia entre cómo se enfrentan unos y otros a la vida, en cómo consumimos o las expectativas que tenemos en lo que esperamos para Por ser ir felices. centrando, exacto. ¿Qué buscáis, qué creéis que rompe con la generación anterior? Como por otra parte acaba sucediendo siempre. Es la historia claro. de... Sí, sí. Las rupturas generacionales son Por es lo algún que hace lado. que unas generaciones se diferencien de las otras. Ujú. Pues, por ejemplo, en el punto del consumo, la generación de los millennials, la generación Y, tiene un punto que hace que a las marcas les sea más difícil llegar a ellos, pero que de una vez que lo han conseguido, pues es un gran logro para una marca. O sea, más difícil captar la atención, pero más fácil fidelizar. ¿Podría Sí, ser eso bueno, un poco el...? digamos que sí, los millennials pues no compran, por ejemplo, como sus padres, que compraban siempre pues la misma marca, por ejemplo, la marca que había en casa o una marca que resultaba conocida. Digamos que lo que buscan es una marca que responda a sus valores y que haya conseguido enamorarlos. Una pregunta, Raquel. Hola, te saluda Luis Balcarce. Mira, estoy pensando, por ejemplo, en Hollister. Hollister es un caso que a mí siempre me ha llamado la atención porque Hollister tiene unos locales, estamos hablando de una marca de ropa, de que venden una ropa de muy buena calidad, más bien estamos hablando de cazadoras, camisetas, una ropa con un perfil así para surfers y demás. Entonces, que Hollister en los locales no son visibles, cuando entras no tienen una marca atrás, son locales, son como cuevas donde entras y está todo a oscuras y buscas la ropa sin prácticamente no te con poca visibilidad. Es decir, en ese sentido rompe absolutamente con todo, pero yo veo a toda la generación Y con camisetas de Hollister. Entonces yo sí creo que son fieles a determinadas marcas una vez que estas van ganando terreno. Sí, efectivamente eso era lo que os iba a explicar. Una vez que consigues enamorar a los consumidores de esta generación, son para ti para siempre. Es decir, una vez que has conseguido tocarles la fibra sensible, que ellos hagan que la marca sea algo propio, porque lo sienten como algo propio, se quedarán contigo para la eternidad. Por ejemplo, es algo que pasa con los productos de Apple. Sus consumidores los han interiorizado. Es algo que no es ya un producto, es como una forma de vida. Es lo que se llama Love Mark. O sea, en la marca se busca filosofía de vida. Para que puedas entrar en contacto con otra generación, Lorenzo Abadía, que está aquí, que es sociólogo, yo quiero que nos expliques qué choques encuentras cuando te relacionas, por ejemplo, laboralmente, que se dice que somos muy diferentes, la generación X de la Y. ¿Qué choques, Raquel, tienes tú cuando te comunicas con esa generación X y que luego Lorenzo te dé la réplica? Bueno, ¿Dónde no nos entendemos? ¿Dónde no nos entendemos? Pues a nivel laboral, una de las principales diferencias entre las dos generaciones es que la generación de los millennials lo que busca es pues ser feliz en el trabajo. El dinero no es tan importante como, por ejemplo, estar de acuerdo con la filosofía de la empresa. Por ejemplo, están dispuestos a ganar mucho menos, pero trabajar en una empresa que tenga ciertos valores éticos. Y después también es muy importante la flexibilidad, que el trabajo y la vida personal puedan convivir en armonía y en paz, y que el trabajo pues no sea algo que sea de 9 a 5, por ejemplo, sino que se pueda adaptar. Lorenzo, defiéndenos a los X. ¿Me dejas decir algo y Sí, le sí, doy hombre, la palabra a por Lorenzo? supuesto, hablamos en broma, Raquel, ya te es que imaginas. yo creo que es propio de la edad, es decir, de 20 a 30 años uno pues no le preocupan uno quiere ser feliz en el trabajo y después cuando tú te casas y tienes hijos, pues claro, ya tienes otro tipo de responsabilidades. Pues los baby boomers de España éramos tantos que era tan difícil todo porque éramos un tapón generacional. No exageres. Que nos comportamos como adultos muy pronto. Es peor para estos chicos porque estos chicos no tienen trabajo. Sí. Estos chicos buscan algo que no hay, que es trabajo. No es lo mismo. Me parece que en ese sentido creo que ellos lo tienen mucho más difícil que nuestra generación. ¿Tú
cómo lo ves? Pues como lo estás viendo tú. Yo escribí hace muy poco un artículo en donde decía que la gran diferencia del mayo del 68 y del 15M ha sido que los estudiantes del mayo del 68 llegaron al final a acuerdos, a pactos con el proletariado, francés en concreto, ¿no? Mientras que el 15M ha encontrado en el pacto, por decirlo así, la alianza de los estudiantes, no con el proletariado, sino con los parados, que es el gran proletariado en este momento en España, ¿no? En la gente joven. Porque, efectivamente, yo no sé si van a madurar antes o después que nosotros, pero lo van a tener muy difícil. Yo lo que admiro de esta generación es la fuerza con la que están enfrentando un no constante, es decir, que vayan a pedir trabajo y que les ofrezcan sueldos miserables, que les ofrezcan trabajar sin cotizar, que les ofrezcan, incluso he conocido casos de chicos que están pagando por trabajar y tienen tantas ganas de salir adelante, eso que se critica, que los jóvenes ya no trabajan y tal, y que nosotros, no, es absolutamente, para mí, desde mi punto de vista, que estoy al frente de una redacción y que trato con ellos, porque muchos de ellos pasan como becarios en Periodista Digital y muchos de ellos vienen a pedirme una oportunidad, pues yo les admiro que francamente que nos salgan a la calle y expresen esa bronca que tienen, porque es frustrante. Para no venirnos abajo, quería añadir una cosa, y al hilo de los... No te vengas abajo, Alejandra, venga. Al hilo precisamente de los becarios. Una cosa que hemos observado en la redacción de Periodista Digital es que las becarias jovencitas no conocen a muchos personajes, a muchos que creemos, los de la generación X, que están en el Star System de todos. ¿Por ejemplo? Hay una ruptura absoluta. Bueno, yo me lo encuentro con 4 de cada 5 personajes que nombro, desde Paloma Gómez Borrero en el mundo del periodismo hasta... Es decir, verdaderamente... sí, no conocen por ejemplo, a ningún directores personaje. de periódico, por ejemplo, Nada. ninguno. Raquel, ¿tú qué opinas? Exacto. ¿Quiénes son ¿Dónde está vuestro minimundo? ¿Dónde os alojáis? ¿Quiénes son vuestras estrellas a todos los efectos? Pues, bueno, diría que para la generación Y no es tan local. Por ejemplo, un personaje como Paloma Gómez Borrero es más restringido y quizás para esta generación, digamos que ya no hay ni fronteras ni referentes tan locales, sino que es algo más internacional. Global, sí. Sí, Internet ya ha hecho que no necesites quedarte con lo que tienes al lado. ¿Quiénes son los personajes de los que más intercambies? A lo mejor tú personalmente no te gustan o no te van, ¿no? Pero que tú veas que en redes, tú que sigues todo, se nombren más, tanto en el plano del deporte como la música, como incluso la política. ¿Cuáles son los personajes que sí consensuáis y habláis de ellos o tenéis presentes? Pues bueno, lo cierto es que depende un poco, en esta generación, digamos que cada uno se busca su nicho y se busca sus referentes. Si pensáis, por ejemplo, en la música, es algo muy claro. Hay estilos musicales que antes eran muy minoritarios y que ahora para un grupo de población son los que marcan la referencia. O sea, que no compartís, por decirlo de alguna manera, no compartís Star System, sino que está muy segmentado. Bueno, sí, Justin Bieber un poco te diría que no. Hay Cyrus, claro, hay figuras, pero es que fíjate, sabemos nosotros quiénes son. Y yo creo que hasta gente de 60 años también sabe quiénes son. Sí, Raquel, dinos. Son algo que están al margen de las generaciones, y aún así Miley Cyrus, yo diría que no es un icono a seguir, sino simplemente pues un personaje de referencia y de provocación, ¿no? Y que se ve bueno, de una pero manera... como Lorenzo, como lo pudo ser Madonna, la Madonna del Like a Prayer y demás de los sin años duda 80, la primera Madonna, sí, que era que te escandalizaba, era un escándalo tras otro, o sea, seguro. Las fórmulas son las mismas, Lorenzo. ¿Tú crees muy que parecidas, para atraer a la gente joven? Muy parecidas. Yo veo que, claro, pero lo estamos viendo ya desde la perspectiva nuestra, ¿no? De la generación X. Veo que hay una cierta superficialidad, pero es normal, porque nosotros también éramos así de superficiales probablemente. Es una edad, ¿no? De 20 a 30 tú eres una persona y después de 30 a 40 eres otra, lógico. Porque la vida ya arroja sobre ti una serie de cargas y de responsabilidades que, para fortuna de quienes están todavía en sus inicios, pues no las tienen. Vale, ¿no? hemos elogiado a esta generación en el sentido de los esfuerzos que está haciendo por salir adelante y las dificultades que está teniendo, pero también deberá tener algún punto oscuro para ti. Seguro, ¿no? yo por veo ejemplo, relativismo.
en muchas cosas y en muchos valores yo veo un mayor relativismo, es decir, el compromiso que había, que teníamos antes en relación con cuestiones, vamos a decir ya de mayor trascendencia, era a mi entender, era más profundo, era superior, y además había un valor que yo veo que se está perdiendo, o al menos que no se reivindica de la misma manera, que es la libertad. En la generación Y habla de igualdad constantemente, y si queréis habla de autonomía desde el punto de vista personal, pero yo creo que se le olvida el factor libertad, factor a través del cual pueden reivindicar el resto de las cuestiones. Esa sería para mí la mayor lacra o la mayor problema. Le quiero preguntar algo a Raquel, porque se dice que esta generación es de nativos digitales, pero fíjate, Raquel, que yo veo que los jóvenes que vienen a la redacción y que empiezan a trabajar desde muy jóvenes en PD, hay que explicarles todo. Es decir, no saben utilizar el Photoshop, no saben utilizar el teléfono, no saben utilizar todo lo que se supone que deberían saber, pues no lo saben. Yo creo que lo de nativos digitales me parece que les queda un poco grande. ¿Tú qué opinas? Bueno, digamos que no, el término no se aplica tanto como a herramientas concretas como a la forma en la que se vive. Y sí es cierto que esta generación es una generación en la que, digamos, las nuevas tecnologías lo marcan prácticamente todo. Es decir, de hecho, para los bancos es uno de los problemas que van a tener en el futuro inmediato, es que la generación que se está convirtiendo en la generación que es el principal consumidor es una generación que no le interesa tanto tener una tarjeta de crédito como a lo mejor poder pagar con su teléfono móvil. Una curiosidad, justamente en el diario digital líder de marketing en el que estás, en Puro Marketing, hoy viene un artículo que decía que al final las recomendaciones boca a boca seguían siendo lo que más influía para que los jóvenes compraran, sobre todo las mujeres. Curiosamente, al final, en un 93%, la recomendación de alguien cercano para los X, para los Y, para todos, acaba siendo la mejor publicidad, ¿no? Qué paradojas después de tener también la visión global que se puede tener a través del uso de la tecnología. Nos quedan solamente unos 15 segundos. Despedimos a Raquel Campo. Gracias, Raquel, por atender la llamada de Rojo y Negro. Gracias a vosotros. Bueno, Lorenzo, se ha acabado el tiempo. Yo seguiré hablando de esto. Hombre, media hora más. Da para muchísimo. ¿Te vienes otro día y seguimos hablando de esto? Claro, cuando queráis. Muchísimas gracias. Volvemos en 3 minutos.